Solo que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo. Que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, solo que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo. Que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo,
Hechos 3:6. Pedro diega soidet, anmarisatet, orsate valit, degini wele animal nikat ambega ukodo, Jesucristo Nazaret gine nuki ambega soget, bewisku, yonna narbe guson, badgaya urba. Abramos en nuestras Biblias en Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes. Bienvenidos a este nuevo culto esta semana. Somos la Iglesia La Luz de Cristo, su servidor, el pastor Dani Fernández. Una vez más, como cada semana, siendo guiados y orando mucho para que Dios nos siga llevando por este viaje a través de su palabra. El día de hoy vamos a continuar viendo la iglesia primitiva como el tercer mensaje importante. Recuerdan, hace 2 semanas nosotros compartíamos el mensaje de la iglesia primitiva como el comienzo. ¿Cuál fue el comienzo importante de esta iglesia? ¿En qué se aferraron? ¿Cuál fue su guía a través de esa época de persecución, en medio de situaciones y en medio de todo el caos que había? Y lo segundo que vimos fue la iglesia primitiva, el itinerario, o sea, el viaje de esta iglesia, después de tener el comienzo correcto, ¿cuál fue? Era la oración. Ellos tenían este viaje orando continuamente como los campos y Dios levantó evidencias a esta iglesia. El día de hoy, como acabamos de leer en Hechos capítulo 3, vamos a ver el final o ante todo el objetivo de Dios para la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Hacia dónde Dios quiere llevar a su iglesia? Y recuerden, si es el objetivo de Dios, es el objetivo absoluto de Dios. Nada ni nadie puede tener este objetivo. Esto es lo que la iglesia primitiva comprendió. No importa la situación, Dios va a cumplir su palabra absolutamente. Pedro y Juan, estando en el templo de la Hermosa, confesaron algo muy importante. Sabían que no había otro nombre con cual el hombre puede encontrarse con Dios y ser salvo. ¿Y era ese objetivo? Confesar, proclamar, que el mundo conozca este evangelio de que Jesús es el Cristo. El día de hoy, como el título lo hemos dicho, la iglesia primitiva, el objetivo de Dios. Vamos a confirmar esta respuesta que la iglesia primitiva tuvo y cómo en nuestra época también nosotros podemos ir con este viaje. No olvidemos, Dios no cambia, su palabra no cambia y su poder no cambia. Buenas kanemi benoniket, amar bat we mensajito di iglesia primitiva gine, pinna bitoge, paudumat kebe mensaje igan margawisa. Igina we iglesia primitiva onosa. Ibu ki bela bela akanonike. Y soy bogina marito que nasa daisa tegite we mensaje gine ibu y más mala. Bela bela bau segolet kido isa malat. Ya gine bau dumma dega respuesta uisat. Emi bedai dele kusmalat cada capítulo 3 samarauso sa pedaco do Pedro y Juan magito noniket. Pai no isate. Amari marbait que dule marabo no le que dueli guarucosuli. We mar magnegito noniket. Y te osoku. We baudumma de abeget chokutua, waudumma de abeget kaosuna. Y Pedro y Juan, wisma la tamba boni gana bargine, amba pale gilena dibe, igi, y mai bi mardibe, e mardi wisit baudumma de abegetina, cumplir sabe. Que viajemos juntos con el comienzo, el itinerario y el objetivo de la esa primitiva que Dios le había dado a ellos. Quiero entrar en la introducción. ¿Qué vet que ando vivido Gwenatkan? La Biblia dice que somos el pueblo, somos la iglesia escogida por gracia. Eso es claro, ¿verdad? En primera carta de Pedro, capítulo 2 versículo 9 dice esto. Paudumma de Gayaburba va a dar soisa. Paudumma da marene cuebur. Paudumma e iglesia ga an margononike. Amar ganguet parsuli. Paudumma navira margi vinset pali. Pero ¿cuál es la razón por la que Dios nos escogió como la iglesia, como su pueblo? En la última parte, en primera Pedro 2:9 dice, para que enunciéis las virtudes de aquel. No es para otra cosa. Paudummat an mar iglesia se ornoniket. Paudummat e yerdaileget. E machigine. Tule marga soine iguega. Wey marbaitsuli. Arbebe la be ne si chitki gudinat. Te gite baudummat kwallu mese be o guanonik. Te yo pira buenat kanan mar wega ya burba. Tule mar pela velat. Wiscorgebet. Debemos guiar a la iglesia hacia ese objetivo. Baudummat an mar semada que e iglesia guetiop. Y iglesia guetiop soku. Baudummat abesulit. Y marbai dan marsaje. Wey igar gimbia. Baudummat de abeget gimbinanat. No olvidemos que tener el comienzo correcto y conocer el itinerario de vida es la bendición.
Be va vigar que bien ana vidi iglesia wet kine. Be wiskur que bet pia igar que be o no que be. Y de ahí vale be wiskur vale. Be había baudum mat be se mai. Y bu igar kine. Esto lo vimos en estos dos mensajes. Recuerden que Dios nos ha dado de conocer el comienzo correcto sobre todas las cosas, el Evangelio. Pablo dice en Romanos 16:25, mi Evangelio. Este Evangelio que estaba oculto me fue revelado por las Escrituras, dice el versículo 26. Ibu gebet ki bela belat babi karian mar onunay y les primitiva yo. Huega ya burbanuet. Pablo soy sa duega ya burbanuet. Y duardi tu cuarmaina. Emiskin de anmarga osana losat ega ya burbagine. Este Evangelio es el comienzo, el fin de nuestra vida. Ese es el caminar del creyente, del evangelista. Entonces, ¿cuál es el itinerario, el viaje que Dios nos ha dado en este caminar? La oración. En Juan 16:24 dice que si oramos, realmente orando, tendremos respuesta y tendremos el gozo verdadero. Esta es la oración. Paudum madan marsemait e igargi hermanos mar. We igargi baudum madan marsemait, pause golet e igargi an marsemadake. Y bauga ya burba sogel, ibu be baudum man machi, baudum mat sebegisle enukinye, baudum mat an marito goye. Y de gini gole pe weli war, pe yerito anónimo goye. Te usoko paus, baudum mat, pa y respuesta an marga uina sole. Cuando cambite gini amar bulak kwa, baudum madan marsemai gusan agadin ye, y abegetse juntos hacia el objetivo de Dios, juntos hacia el plan absoluto de Dios, juntos hacia la evangelización del mundo. Esto es lo que nosotros también tenemos que tener como iglesia en esta época. No olvidemos, una vez más, que Dios, su poder y su palabra no cambian y absolutamente se va a cumplir. Que el día de hoy podemos recibir esta gracia. Baudummat, egangoet, egayaburba, guaymasuli. Y guaymasur soku, agim biamar akargebet. Y baudummat, amar, bulak kwa iglesia guet, quien cuague sokon yo bamar soisat, anmar sema iguet. Entonces, que lo primero que tenemos que recordar y hacer para disfrutar de ese objetivo de Dios y continuar en ese caminar hasta hacia el deseo de Dios. Primero, disfrutemos nuestras 24 horas. Amar wergue, emi baudum madan margai bauisat, 24 horas, waidar sedo mutik, anmar ibugi bela bela wergue. Disfrutemos cada día. Disfrutemos cada día estar dentro del plan de Dios. Esto es todo. Todas nuestras 24 horas está bajo la soberanía, bajo el plan, bajo el objetivo de Dios. Amar buena paneki nonikit, amar guaydarata nonikit sedo mutik. Paudumad e abeget kine bela bela 24 horas que amar gunet. Te uso con amar huerguegi. Mira, amar bukit pince futuro guine. Dios nos está llevando hacia ese deseo. No olvidemos que dentro de las 24 horas, Paudumad huevachan margauisat. No olvide tres cosas. Dios está junto contigo, junto conmigo en este tiempo. Donde quiera que usted esté, en cualquier parte del mundo, Dios está junto con usted. También tenemos que disfrutar, segundo, las bendiciones de Manuel, que Dios está junto con nosotros, como iglesia, como equipo, y sobre todas las cosas, recordar que todas las cosas que ocurren en este mundo es por la unidad del Evangelio y ayuda para bien. Dios lo permite. Baudum madaga la marga huehuachi uisat. Amar kula kuagunait kine baudum made abeget kine merbe llega. Baudum made misqua bebagudi. Wegi be weregue. Baudum made misqua ambagudi moga pastor guet kine ambabanda isulile wagar magara amar argan gasulile baudum mate bagudi ambagudi moga. Pene kweburi besogale. Soy bogine baudum madam mar bagudi. Uy obare de Manuel. An marido mai. Y soy bagine pela baudum madam mar bagudi soku. Wey mar kuabli mar gunay baudum made abeget palik gunay. Weimar soy Bamar Werwergebet 24 horas. Arbaudumat, Juanat Canarbanay. Dios nos ha dado todo dentro del Evangelio, todo dentro de la gracia, dentro de la palabra. Paudumat Coabla, Marimat, Amarga y Maruisacha, Huegaya Burbagina Maracanónigo, Amaregi Werigunago. Miremos la vida de Pedro. Pedro comenzó a comprender que Dios le ha dado todo ahora. Después de la obra del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, Pedro llega a ir a la templo de Hermosa y tuvo cosas importantes ahí. Pedro beda cargo pue bauduma de burba kusmalat kardagine capítulo 2 que hay de noniku Pedro guay nonikit Pedro magito nonikit ibu bauduma danga uisa anegi weri. Y como Pedro disfrutemos solo Cristo. Pedro dijo que no había otro nombre. Buena respuesta, Pedro Nico, ¿dónde la Cristo? Pedro entendió que solo la oración puede salvar los campos. Pedro tenía ahora lo que Dios le había dado, los ojos correctos para ver el verdadero problema que tenía el hombre en el templo de la hermosa. Y ante todo, Pedro tenía lo que Dios le había dado. ¿Qué tenía? La respuesta de Dios, la solución de Jesucristo para ese campo en ese lugar.
Amar Pedro yo pira mari bego ega mogar gebet. Pedro yo pira mar meri egerebet paudu madibu badan marga wisa amar egi weri wega. Ibu paudu madan marga wisa unila Cristo. Unila soy bogine pau segolet. Paudu mat Pedro yo pira amar wega ye burba ke kana soku amar egi weri guna soku paudu madan marga ibe ega noni kit amar nabi tule maribu goni ki kales pui mala. Pa mala tidai sole. We Pedro daisa tule muya que inanet kine. Y perguet kine paudu madibu ega usa Pedro respuesta. Pai respuesta sate, pai que marabo no le gozule, un nila, paudum mat, e abeket kimbi. Ar Cristo do. Dios nos ha abierto los ojos. Disfrutando ahora las 24 horas del campo hacia el objetivo de Dios, aferrémonos a lo más esencial, lo que Pedro pudo ver estando en el templo de la hermosa. Iniciamos con este objetivo disfrutando nuestras 24 horas en lo más importante. Huergumala, hermanos, ma. Waidar, sedo, muti, huergumala, paudum mat, e abeget anmarga uymay, huehuachiguine y panebane. Y entonces podemos esperar el horario de Dios. Como segundo, podemos ver que el horario de Dios nada ni nadie lo va a detener. Inclusive, si yo como pastor un día llego a fallecer, un día como pastor no llego a estar en la iglesia, el horario de Dios no lo va, Dios, no lo va a cambiar nada. El horario de Dios trasciende el tiempo y el espacio. No tiene que ver con mi época. Tal vez Dios cumpla su palabra después que yo esté en este mundo, pero Dios va a obrar. Simplemente hay que creer que Dios va a cumplir su palabra en su horario. Paudum made wachiki soy bogina mare darbena igual. Bueno, que namba be mara bargi anguna sulile. Paudum madan se sale paudum madan barba we. Pero dingin ningole paudum madan marwis kurge paudum made wachinika. Y paudum made wachinisoku paudum madan barba we. Teso con mera mar bukit pinsa. Mira, mar suli suli toke. Paudum made e horario e arbawet. We ibagan ginarba suli. Ibagan guaymado. Paudum madarba namogar. Recuerden que esas son las obras de Dios y el poder de Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Pedro entendió que Dios cumple su propósito. No importa el horario, no importa el tiempo, la época, Dios cumple su propósito. Absolutamente Dios cumple su palabra. ¿Por qué? Porque este es el objetivo de Dios. Pedro magito no ni que paudumat saet saet. Paudumat cumplir sawe. Paudumat pia ya bege di makot y makechega. Pedro weito no ni que. Haga Pedro bar sur binsa ito no isulit. Pedro we wachigine. Acá no ni que paudumat de wachi sawe. Teosoku. Paudumat de gayaburba cumplir sawe. Paudumat de gayaburba soget panar makarna y sawe. Dios absolutamente cumplirá su palabra. Dios absolutamente cumplirá su objetivo y estar dentro de ese objetivo es el plan de Dios. Así que no estemos ansiosos, no seamos engañados, no estemos desesperados, no sea engañado por su propio pensamiento, no sea engañado por las personas lo que dirán y no sea engañado por el ambiente que lo rodea. Recuerde que el horario de Dios es el horario que Dios va a cumplir absolutamente en el campo. Paudum madewachi soget pasasoku. Paudum madewachi soget pa cumplir saosoku egaya burba. Mera mar bukit pinsai. Mera masur binsai toge. Mera ni wenat kan bellarda ile na igusan akadeye. To hace bellarda ile sale. Anabedukin bellarda ile sale. Kuodibe, ingu kuodibe. Bellarda ile smogale tule marsega. Tule marsoget ake binsa begordi eda que va barbana y besoge. Tule marsoget pa bellarda ile sale. Y vergüetkin merve yarda y lege pei mardi carbagunaitkine. No sean engañados por el ambiente. Baudum mat harbawe. Baudum mat saet saet. Y Dios ocupa baudum mat de gaya burba cumplir su. Esperemos el horario de Dios. Dios lo va a cumplir. Ese es su objetivo. Y por último, baudum mat de plan bela belat cumplir sa soku. Tú le causur soku. Amar huewis cuergebes. Si estamos en el horario de Dios, Dios va a cumplir su objetivo. Dios va a cumplir su palabra. Absolutamente, somos esos testigos en ese campo. Debemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado entonces. Disfrutar esas 24 horas, esperar el horario de Dios hacia el objetivo de Dios. Paudumat sawe. Si que amar 24 horas que namar wergüe. Paudumma de wachigine, anmar gauyo muguet. Y Dios ocupa paudumma de makodo. ¿Verdad que en Hechos 4:12? En Hechos capítulo 4, versículos 1 al 12, Pedro Makenekisi, en el concilio, Pedro confiesa no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el objetivo de Dios, que las personas puedan conocer solo que no hay otra respuesta. Ese es el objetivo que nadie puede parar. Usted ve más adelante en Hechos capítulo 6,
Dios se levantó líderes espirituales en medio de la confusión, en medio del problema espiritual que había en la iglesia o las divisiones que podían tener. Dios levanta líderes espirituales en Hechos capítulo 6. We baudumat e abegetaque. Baudumat cumplir sawe y Pedro Soisa taubsuli. Y de iniguel Hechos capítulo 6, quien de los líderes mar purbalet kuiskunonikit, amba bunika nabargine, amba iglesia, amba mucho vigene kuna dive baudumat e abegedimasa. Y se levantaron líderes que pudieron ir a esos campos. Y uno de esos líderes espirituales aparece en Hechos capítulo 8, del 1 al 8, Felipe. Este líder espiritual que fue al campo rechazado en esa época, al campo de Samaria, a compartir este evangelio. De ello, pira líderes de Marguis Conónico. Este es el objetivo de Dios. Y nada ni nadie lo podrá parar. We líderes de Marbaudum Madougus Kunaet. Asor bayo chega we líder warwen. Samaria se doy no nikit. Y Samaria ergi pipisar tulemar doy visulicha. Tegite Felipe doy no nikit wega ya burba berbekeka. Este es el objetivo de Dios. Y sobre todas las cosas, Dios levantó en Hechos capítulo 9 el evangelista en su deseo. El evangelista que continuará proclamando este evangelio. ¿A quién levantó? A Pablo. Este es el objetivo. El plan de Dios es levantar discípulos en cada lugar, pero discípulos en su deseo. Esa es la obra que nada ni nadie podrá parar, iglesia. Esta es la obra que del capítulo 9, si usted sigue leyendo del libro de los Hechos de Pablo, hasta el capítulo 28, donde Pablo sigue compartiendo el reino de Dios, nos enseña que nada ni nadie puede parar el objetivo de Dios y el plan de Dios. Hasta el día de hoy, somos parte del Hechos capítulo 29, del cumplimiento de la palabra, y nada ni nadie lo puede tener. Como la iglesia primitiva, vamos hacia el objetivo de Dios. Paudu Madigi Pablo Auguscusa, que va a sorba, te tú le va a gaya burba canónico, canónico soli. Amba bonica na bargine, amba palegile da bargine, ¿verdad que? Hechos capítulo 10, ¿quién es? Baudum made gangue doyosa. Y Hechos capítulo 10, bauso de 28 sega. Paulo de Gitamba Roma Guine. Roma ne kueburgi guna yamba kales puina iguni iniguele o ne guyagi gunait. Pia kales pu de baudum made ne daimait kine. Sabonai sumai na guchulit. Kusat. Pela wega ya burba tulemar wiskueta beleket. Nadie puede detener este plan. Teosoku Anmar, capítulo 29, Narmail Azulit, pero Night yo visto leget Anmar, wey bagangin, Anmar, Samogar que ven. Teosoku, Huergumar, Pauduma de ave que tú le caes sate. Haz el objetivo de Dios, haz el cumplimiento de la palabra, entre todo, ser los testigos del capítulo 29, hasta que Cristo venga. Paudumat, wey Anmarga, oyos taket, Paudumat, Cristo taget Anmar, meralam, si kirmaño, katiga maralamaina y kumalo, Anmar, Huergue, Pauduma de Huachigine. No olvidemos que tenemos ya el comienzo correcto, que tenemos ahora el itinerario a través de la oración y ahora el objetivo de Dios, que todos conozcan de este evangelio. Queremos concluir. Lo más importante de todo es que disfruten de la palabra. Pero pastor, ¿cómo puedo disfrutar la palabra, la oración, el evangelismo? Que el mensaje anterior nos dice, disfruten todo dentro de Cristo. Paudum madan marga Cristo uisa. Unila no gise de garsuli. Amaregi weri wegala. Y Cristo gibe weri gunaile. Ibu obare. Pau gaya burba gibe akkao. Pau segolet gibe wergo. Y wega ya burba berbeget. Paudum madea beget sorku. Tule kao suli. Dentro de Cristo disfrutemos la oración. La oración que se aferra a la palabra. La oración que tiene respuestas. Y la oración que cumple el objetivo de Dios. La oración que moviliza el campo. We baudum madabe getake. Y Dios oku bause gornaile. Pause gorna yamarguo e gaya burbakanai kine. Wergunaile baudum made machinukine. We anmar bause gornado. Y agine baudum made abeget kine. Anmar se maigua. Jesús es el Cristo, el cumplimiento de la palabra. Y como nosotros, como la iglesia primitiva, iniciemos con el comienzo correcto, con el itinerario de vida y hacia el objetivo de Dios. Sea nuestra iglesia de esta época, la iglesia bajo la gracia de Dios. Paudummat, hágalan mar iglesia huescustake. Paudummat e abeget kine, que vea marono dele, meranganguet konogega. Paudummat e abeget kine, y soy bogine, amar we baudummat e igargine, bause gorna ile, y nabir verguet ki baudummat e abeget kine, paudummat e gaya burba, cumplir godake. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, que absolutamente se cumple en los campos. Así como levantaste la iglesia primitiva, Señor, en una época de oscuridad, en una época de colonización, fue una iglesia, Señor, que se aferró al comienzo correcto, al mensaje de vida, al mensaje de la resurrección, y continuaron ese itinerario a través de la oración. Y al final, Señor, tú lo llevaste al objetivo de Dios,
al cumplimiento de la palabra, a que, Señor, el mundo, las personas conozcan de Jesús, que es el Cristo Dios. De igual manera, lleva a nuestra iglesia hacia ese deseo. Nuestras iglesias que se aferren a lo valioso, como lo se aferró la iglesia primitiva, a lo valioso de la palabra, a lo valioso de la oración y a lo valioso del evangelismo, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta hora. Oramos. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos. Amén.